No te preocupes. Así es. En realidad, uno llega de distintas maneras. Yo cuando me recibí, hice la residencia, primero hice la residencia en pediatría en el Hospital Posadas, y después de allí hice la especialización en infectología, que recién comenzaba, en esa época no había ni residencia ni especialización. Y entonces después accedí a la infectología de adultos a través del único curso que había en ese momento, que era el curso de Muniz, y a partir de ese momento empecé a desarrollar mi actividad tanto en pediatría como en adultos. Más la formación mía es más pediátrica, pero a la infectología accedí de esa manera. Así es, así es. En este momento es eso lo que estoy haciendo, además de trabajar viendo pacientes. ¿No se escucha, no se te escucha a vos o a mí? ¿Cómo está? Vos me escuchás a mí, ¿no? Bueno. Bueno, probablemente ahí se haya resuelto. Ahí veremos si nos comentan. No se me escucha a mí, o sea que no saben qué estoy preguntando. Ah, bueno, eso es difícil. Es complicado. Voy a ver si ahora. Acá yo veo como un microfonito que dice Gabriel Zanca y está en rojo tachado. No sé si es que hay que activarlo o no sé. eh, ahí, ahí me tendría que estar escuchando sin problemas. Ahora vamos a ver si. Yo te escucho Ah, perfecto, ya pero no estamos, sé. ahora me escuchan todos y todas, así que Ah, ahora bueno. podemos Bueno, continuar. dale.
Bien, era simplemente la presentación hasta ahora, así que seguimos. ¿Cómo no? Le comentaba unos minutos antes de empezar la transmisión que el día de hoy es un día especial, sin darnos cuenta. Se cumplen dos aniversarios trágicos, diríamos, que tienen que ver con nuestra historia, con la historia de la Universidad Nacional, con la historia de la ciencia y con la historia de la medicina. Por un lado se cumplen 54 años de la Noche de los Bastones Largos, un hecho lamentable que ocurrió en el año 66 durante la dictadura de Onganía, en el momento en que se intervinieron universidades, se echaron a docentes universitarios y queda la historia recordada de Clementina, que fue la primera máquina de cálculo de cómputo que había en la Argentina, que fue destruida. eh, Como digamos, una mancha muy oscura y una de las primeras fugas de cerebros de nuestro país. Y por otro lado, se cumplen 20 años de también la trágica muerte del doctor Favaloro, del doctor René Favaloro, una eminencia en cardiología y maestro y creador de la técnica del bypass. Así que me gustaría escuchar si tiene alguna reflexión para compartirnos también en estos términos. O algo que... Bueno, tengo una reflexión que sin quererlo se dio de los dos eventos. Primero porque en el 66, bueno, con eso voy a deschavar un poco mi edad, pero en el 66 yo estaba en el secundario, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y por supuesto que padecí la noche de los bastones largos, porque cambiamos todos los profesores. En la primera mitad teníamos unos profesores y en la segunda tuvimos otros. Así que fue una noche, digamos, recordada, y con el tiempo sería todavía más, además de la gente que se fue, entre ellos César Milstein, que fue muy importante después en la medicina. Y con respecto al doctor Favaloro, en mis inicios yo trabajé en el Sanatorio Güemes, donde él estaba, y lo conocí, trabajé con él también, no en forma directa, pero a través de la infectología, que en ese momento la manejaba el doctor Estambulián. Así que tengo bastante presente esos dos momentos que vos estás comentando. La verdad que sí, cuando pactamos la charla no me había percatado que hoy sería 29 de julio, bueno, estos dos hechos que son importantes a nuestra historia y que vale la pena recordar, rememorar y no dejar que caigan en el olvido, sobre todo para no repetir este tipo de hechos, este tipo de situaciones de nuevo trágicas que se han sucedido. Hoy estamos viviendo un contexto que un poco tiene que ver con estas dos situaciones, ¿no? Cómo las universidades nacionales están pudiendo apoyar o dar su mano en esto que es la pandemia de este coronavirus y cómo los médicos, digamos, son la primera línea para poder enfrentar a, a esta situación que justamente, bueno, tiene asidero mencionarlo y tiene conexión todo, digamos, todo se conecta con todo. Estamos hace 4 o 5 meses escuchando sobre el coronavirus, sobre virus, sobre la pandemia, que tenemos que estar guardados, que tenemos que tener distanciamiento social. Y creo que un poco por cómo es también la dinámica de la comunicación por ahí en los medios y demás, no hay tiempo para reflexionar o para pensar o para entender realmente qué es lo que está pasando, ni siquiera para discutir qué es un virus. Parece una pregunta tan básica y tan simple, pero creo que no muchos se la han hecho y me parece que es interesante empezar por ese momento. ¿Qué es un virus puntualmente? ¿Qué es el SARS-CoV-2? ¿Qué son los coronavirus y cuál es la relación que han tenido, por ejemplo, con epidemias de SARS o MERS tiempo atrás? Por ahí son muchas cosas, pero bueno, para ir empezando a acomodarnos y bajar algunos temas. Bueno, primero me parece interesante, en base a lo que vos estás hablando, hacer una reflexión. Es algo que, como vos bien dijiste, a veces se puede hacer poco. Cuando aparece una pandemia de estas características, que por lo menos yo que he visto, algunas, no tiene precedentes, porque es una pandemia que altera el modo de vida de la gente en todo el mundo. Acá se pone de manifiesto lo que quizás no se vio durante muchos años. ¿Qué es eso? Bueno, fundamentalmente es el sistema sanitario. Lo que estuvo en carencia durante varios años
la poca importancia que se le dio al personal de la salud, no solamente médicos, enfermeros, trabajadores sociales, todo lo que implica la salud nunca fue importante. Hace varios años que no es importante. Y cuando aparece esta situación, se pone en evidencia las carencias que teníamos. Lo mismo pasaba con ciencia y tecnología, el famoso CONICET, que pasó de ser lo mismo que en salud, de ser ministerio a ser una secretaría. O sea, la poca importancia que se le dio y la mucha importancia que tiene en estas circunstancias, donde se pone de manifiesto lo que nosotros necesitamos, lo mismo que las universidades. Es decir, todo lo que siempre dijimos, educación, tecnología, ciencia y sistema sanitario, siempre estuvo olvidado y acá se pone de manifiesto y nos damos cuenta de que teníamos que tenerlo mejor. Eso nos hizo apurar para muchas cosas, espero que algunas se queden, espero que no desaparezcan, y creo que, como tantas otras cosas en la vida, el ser humano tiene que entender, o en este caso en nuestro país, tenemos que entender cuáles son las prioridades. Con respecto al virus, siempre va a haber virus que aparezcan, y han aparecido en todos los siglos, en todos los países, en todos los continentes, las situaciones. El virus lo que tiene de particular es que en general es un elemento que se alimenta de seres vivos, y en este caso lo importante, lo interesante para los científicos y lo problemático fue que se transmitiera, que pasara de una especie a la otra. Es decir, de un murciélago pasó al ser humano, no importa si fue a través de un huésped intermedio o no, sino claro, que por todas las acciones que el ser humano hace en muchas circunstancias, y esta es una de ellas, es como que invadió el virus y empezó a replicarse. Mejoró mucho, el coronavirus ya existía, el coronavirus es responsable de los resfríos comunes, y después hay dos entidades que han aparecido en los últimos años, que es el SARS, que es antecedente de este virus, que se dio y se quedó en Medio Oriente, y después está el MERS, que es otro virus parecido. Todos tienen la característica, esos eran virus que daban una mortalidad muy alta, pero eran menos contagiosos. Es como que el virus se hizo más piola y se dio cuenta de que necesitaba ser un poco menos agresivo, pero un poco más invasivo. Y esto fue lo que sucedió con el SARS-2, que con sus características empezó a ser un virus de muy fácil difusión, de mucha contagiosidad, y no con tanta mortalidad como eran los otros. Y eso le permitió hacer un salto geográfico, donde no solamente se quedó como en los otros virus en los lugares donde apareció, sino que empezó a viajar. Primero viajó en los aviones, empezó a acomodarse en los distintos continentes y luego se fue desarrollando en distintos lugares. Y ese fue el avance de este virus, de la famosa pandemia, que en realidad la pandemia significa que es una epidemia que se da en todo el mundo, con muchas idas y vueltas con respecto a algunas características que uno va conociendo, porque este virus es como que estamos viviéndolo en este momento. Lo que decíamos al principio probablemente ahora nos sirva, y lo que digamos ahora seguramente más adelante no va a servir. ¿Por qué? Porque el virus va cambiando algunos conceptos que nosotros tenemos y eso nos hace todavía más vulnerables. Eso sería como un resumen de todo esto. No sé si vamos a seguir un poco las preguntas porque si no uno se... Bien, sí, tenemos un largo rato para charlar distendidos. Eso también está bueno, digamos, estamos en una, por más que sea de manera virtual, estamos en una universidad donde queremos reflexionar sobre el conocimiento y sobre el saber, no a las apuradas, no para sacar un título, sino queremos centrarnos en el conocimiento. Hace una semana tuvimos otra charla de similares características con Diego Comerci, que es un investigador de la casa, y él nos habló de la importancia de que el conocimiento debería ser el centro y debería ser el protagonista. Entonces, bueno, me traigo esa frase que me gustó, la rescatamos y
la ponemos en valor nuevamente. Nombró algo que se lo quería preguntar en algún punto, que es diferencia entre lo que es una pandemia y una epidemia. Es un término o una diferencia meramente geográfica, digamos, el alcance geográfico que puede tener. Es una diferencia más bien epidemiológica. Lo que se dice es que cuando hay una epidemia es en un lugar, cuando esa epidemia se va extendiendo y según la cantidad de países que va tomando y según la cantidad de continentes ya se transforma en una pandemia. Es digamos, un término que simplemente dice que pasa en todo el mundo. Bien. Eso fue, la última pandemia importante que tuvimos fue la del 2009 en H1N1. Esa fue una pandemia también que tenía distintas características que esta, pero también fue una pandemia. Y luego hemos tenido distintas epidemias en distintos lugares del mundo, donde a veces se extiende un poco más, un poco menos. La pandemia del HIV también es una pandemia. Lo que pasa es que tiene otras características, porque eso más tiene que ver con las conductas humanas. Y bueno, son diferencias que se dan en distintos agentes etiológicos. Pero el término lo que quiere decir es que se da en todo el mundo. Eso básicamente es eso. Perfecto. Podemos decir, por ejemplo, SARS y MERS fueron epidemias. Algo similar hace un par de años con lo que pasó con el ébola. Exacto, y sigue habiendo, el ébola sigue estando, Bien. Pero se circunscribe a lugares muy, muy específicos, por suerte, y entonces son epidemias que se van combatiendo localmente. Entonces también eso también tiene implicancias. ¿Por qué? Según los lugares donde esto sucede, van a ser las inversiones que se hagan. Es decir, eso obviamente todo el mundo se dará cuenta que no es lo mismo cuando pasa en un país subdesarrollado, chiquito, la gente no se va a apurar quizás como se da en esta circunstancia que es en el mundo desarrollado, donde tiene otras implicancias. Lamentablemente, lo que es la medicina a veces tiene estos puntos de contacto que lo hacen diferente en cuanto al comportamiento, ¿no? O sea, uno busca los agentes, lo que puede ser el tratamiento o la prevención de distinta manera cuando es en un lugar chiquito que cuando es en un lugar grande, como puede ser en el mundo entero. Correcto, sí. Y además, con la importancia que le dan algunos sectores económicos en que se resuelva de manera más rápida. Exactamente. Digamos, es más probable que se erradique de manera más rápida el coronavirus, tal vez que el ébola, que está simplemente en una región. ¿No? Seguramente que es así. El ébola tiene una mortalidad muy alta, claro. Tiene otro mecanismo de contagio, pero es cierto, seguramente es mucho más fácil o puede ser más probable que encontremos una solución al coronavirus en un tiempo no tan lejano que al ébola. Cuando hablamos de solución, la solución definitiva sería que aparezca una vacuna. Sí, la solución definitiva, a ver, ¿cómo puedo explicarte esto? En realidad no existe una solución definitiva. Existen algunas cosas que pueden suceder para que uno tenga menos casos. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó con el H1N1? Eso fue una pandemia que tuvo algunas características similares a esta, pero fue mucho menos importante. También se cerraron colegios, se cerraron actividades, pero no fue tan intensa, ni fue mundial, ni fue tan importante. Pero ¿qué pasó? Nosotros a partir de la aparición del H1N1 seguimos conviviendo con el H1N1. Entonces, ¿qué es lo que uno trata de encontrar? Primero, un tratamiento que lo haga menos, que disminuya las posibilidades de mortalidad, como fue el oseltamivir en su momento, y ahora hay varios derivados del oseltamivir. Y por otro lado, la vacuna. Casi todos los países tienen incorporado en su calendario de vacunas la vacuna contra la gripe y el componente H1N1. Sin embargo, es parte de lo que sigue habiendo casos. Claro, sin embargo, sigue habiendo casos. Hay gente que se enferma de H1N1 y se muere de H1N1. Y algunos de ellos pueden haber recibido la vacuna, porque después está el otro tema que es cómo la gente las vacunas que pueden proteger y que no. Entonces,
Si nosotros pensamos en el coronavirus, sí, la vacuna es una de las posibles soluciones, lo mismo que encontrar tratamientos que disminuyan la mortalidad, y de alguna manera eso es lo que se está buscando. Y además, todas las pandemias de todo el mundo y en todos los siglos empiezan y terminan. Entonces, y ahí se quedan. Hay 3 posibilidades que puedan pasar: que el agente etiológico se quede, disminuya su potencialidad y uno conviva con él, como es el H1N1, que Ahí estamos hablando desaparezca. del virus. El virus queda dando vueltas. Estamos hablando de cualquier virus. Ok, O sea, perfecto. cuando Sí, hay una pandemia, puede pasar eso. Puede pasar que aparezca un virus, que nosotros lo combatamos de alguna manera y que con el tiempo disminuya su actividad, como ha pasado en todas las pandemias, nadie sabe exactamente por qué. Algunos pueden decir que hay mutaciones o que se hacen menos agresivos, pero son todas hipótesis. En realidad, las pandemias empiezan y terminan. Y eso significa que puede quedar ahí latente, puede casi desaparecer o puede quedarse muy quietito y volver a aparecer, lo que se llama un rebrote. Entonces, hay pandemias como el SIDA, por ejemplo, como el HIV, donde no se pudo hacer una vacuna. Sin embargo, se encontró tratamientos muy efectivos. Entonces, eso tampoco hay que descartarlo. O sea, es otra de las posibilidades. Hay distintas posibilidades de que uno pueda combatir y todas se hacen al mismo tiempo. En este momento se están haciendo muchos protocolos con tratamientos para la pandemia del coronavirus y se están por probar varias vacunas también tendientes a disminuir la posibilidad de adquirir coronavirus. Perfecto. Bueno, en el caso de H1N1, la solución finalmente fue la vacuna, ¿no? La aparición de la vacuna. Fue la vacuna hasta un tiempo, digamos, un poco lo que yo te digo. Pero teníamos un tratamiento también al mismo tiempo que se Tenemos cursaba. un tratamiento que no es tan efectivo, Okay. ojo, tampoco es tan efectivo, pero tenemos una posibilidad de tratamiento, tenemos una vacuna y la vacuna lo va a proteger. Según el huésped, no es el 100%. Siempre hay un porcentaje que va a proteger. En algunos, por ejemplo, en los chicos, van a necesitar 2 dosis y podemos llegar a cubrir hasta un 60 o un 70%. Y en algunos pacientes con disminución de su inmunidad, podemos llegar a cifras así. No va a ser nunca el 100%. O sea que va a seguir existiendo y va a haber gente que se enferme de H1N1. Pero va a ser mucho menor. Bien, y me quedo con esto de que todas las pandemias terminan, lo remarco y lo tomo como importante, digamos, será un tema de paciencia, pero también nuestra conducta social hará que esto sea atravesado con más o menos dolor, digamos, si mantenemos mejor el distanciamiento social, si nos cuidamos, si nos lavamos las manos, si usamos el tapaboca, digamos, todas estas pequeñas cositas van a hacer que todo el conjunto de la sociedad pueda atravesar esto hasta que llegue a su fin de la mejor manera posible. Bueno, lo que vos decís es totalmente cierto, pero vos fíjate qué interesante esto que estás comentando. Las conductas humanas, es decir, fíjate vos, por ejemplo, el mejor ejemplo es el HIV. Cuando apareció el HIV, esto tenía que ver con las conductas humanas, fundamentalmente la conducta sexual. Entonces, ¿cómo cambiaron los hábitos a partir de la aparición de este virus? ¿No es cierto? Siempre en distintas comunidades fue distinta la respuesta, pero básicamente era evitar la relación sexual o tratar de hacerla con la mejor prevención posible. Nosotros en todos los países latinos somos países que el contacto social para nosotros es muy importante. No somos países nórdicos, Correcto. Somos países latinos. Entonces, el abrazo, el beso, el estar junto a una persona, el estar cerca, todo eso que hace a nuestra esencia es lo más difícil de lograr. Decir que esto no se haga. O sea, establecer en la distancia, poner una barrera a través del tapaboca. En los chicos, por ejemplo, nos pasamos años de nuestras vidas educando a nuestros hijos diciendo que hay que compartir, que hay que tener. Y ahora, si es que vuelven al colegio,
no hay que compartir, no hay que acercarse, no hay que abrazar. Es muy difícil cuando un virus implica un cambio de comportamiento social. Y eso es lo que está haciendo el coronavirus, como en su momento hizo el HIV. Entonces, esto parece sencillo, porque uno dice, establezco una distancia de por lo menos 2 metros entre una persona y otra, me pongo el tapabocas y me lavo las manos y no tengo posibilidades de contagiarme. Bueno, pero eso hay que hacerlo. Claro. Y es muy difícil cuando uno tiene que tratar de cambiar conductas. Es mucho más fácil dar un tratamiento que cambiar conductas. Y esto es lo que está pasando con el coronavirus. Digamos, algo que parece tan simple como es tratar de mantener la higiene en manos, evitar el sobrecontacto, nos cuesta tanto porque es algo que tenemos muy, muy en nuestro ser, muy en nuestro... Exactamente. Compartir el mate, lo cual está prohibido, digamos, de acá a un tiempo largo, y es algo tan cotidiano. La cuarentena hasta ahora parece que es o está mostrando ser uno de los métodos más efectivos justamente para hacer que el distanciamiento social sea el más distanciado posible, y está teniendo, lógicamente, todo el tema de la cuarentena más la pandemia en sí trae todos los problemas sociales y económicos que conocemos, pero tenemos sumado gente que para quejarse de hacer la cuarentena hace cosas que implican hacer más tiempo cuarentena. Digo, salir a quejarse por la cuarentena y juntarse gente termina siendo paradójico porque uno lo que termina haciendo es abonando a que uno tenga que mantener más distancia social, mantener más tiempo, digamos, que tarde más esto en terminar. O conviene que esa gente se junte y se contagie, digamos, parece que la estrategia aquí ha sido una, digamos, separémonos, tratemos de minimizar el contacto, que la curva sea lo más lento posible y tratar de que el sistema de salud no se sature. ¿Qué hacemos con los rebeldes o cómo se plantea? ¿Cómo se puede explicar? Porque a veces es un tema hasta pedagógico de aquellos que no quieren entender. Mientras vos decís eso, me estoy acordando de los 2 pacientes que atendí la semana pasada en una clínica que fueron a una manifestación, marido y mujer. Con COVID los positivos. Con COVID positivos que se pescaron en la manifestación y que además anduvieron diseminándolo. Uno de ellas está en terapia intensiva y él ya se fue de alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay como una contradicción en el sentido de que uno dice, la gente tiene que tener libertad de poder manifestar su disgusto o lo que esté en contra, lo que fuera. Todo el mundo tiene derecho a protestar. Lo que pasa es que cuando se hace este tipo de manifestaciones o sobre todo este tipo de concentraciones de gente, es muy peligroso, porque ese es el momento donde está el virus atento y vigilante para ver a quién puede atacar. Y ahí el distanciamiento es más difícil de lograr. Correcto. Si a eso se le suma que muchos también se rebelan a usar el tapaboca, eso lo hace más peligroso todavía. Entonces ahí hay que hacer como... La interrumpo un segundo en ese punto. Si me junto con 500 personas en una manifestación, aún teniendo el tapaboca, digamos, es riesgoso, digamos, esto es importante que... El riesgo se va estableciendo según el lugar donde uno esté. Es decir, si uno está al aire libre, tiene menos riesgo que si está en un lugar cerrado con ventilación. Perfecto. Si está al aire libre y tiene un distanciamiento entre una persona y otra, o sea, los que no sean los convivientes, entre uno y otro, que sean más de 2 metros, y tenemos el tapaboca puesto, es poco probable que tengamos posibilidad de contagio. Pero cuando todo esto se relaja, no importa la cantidad de gente, porque si la cantidad de gente logra establecer estas reglas, lo que pasa es que uno piensa que en un lugar chico es difícil, si hay mucha gente, establecer estas reglas. Por eso es que uno se pregunta hasta dónde está. Uno le dice, bueno, sí, protesten, pero todos distanciados y con el tapaboca puesto. Pero si estamos en un lugar chico, eso es imposible de cumplir. Lo mismo pasa en los transportes. Si nosotros sabemos que en un transporte tenemos que usar el tapaboca y tenemos que tener una distancia, si tenemos mucha gente agrupada en un lugar, como puede ser el subte, o en un colectivo, donde no, o en un tren, donde no corre aire y donde no puedo tener distanciamiento porque estoy pegado uno al lado del otro,
esto es más riesgoso. Y esto se va sumando, ¿no es cierto? Entonces uno dice, si yo estoy en un colectivo donde tengo una distancia entre uno y otro, no tengo riesgo. Pero esto es muy relativo. Y a eso se le suma el comportamiento humano. Viste que cuando uno hace una cola para un supermercado, está en la cola y siempre da un pasito más adelante porque cree que si da un pasito más adelante es que va a llegar antes. Y ese pasito más adelante, que si se mantiene con la persona que está adelante y empieza a hablar, y empieza a comentar, mirá lo que pasa, cómo nos hacen esperar, vos te fijate, y empieza a hacer comentarios, y tarda más de 15 minutos, y el de a distancia es menos de 2 metros, ahí me puedo estar contagiando. Eso ya se considera un contacto estrecho. Eso es un contacto estrecho, es decir, cuando pasan más de 15 minutos a una distancia de menos de 2 metros. Entonces, a eso le voy sumando algunas cosas, porque si yo tengo un tiempo más corto, pero en una persona que está tosiendo y que tose y no se tapa la boca y no va y no mira para otro lado y te llega a vos, o esa persona está en un lugar muy chico o hay una mala ventilación, ahí todo eso va multiplicando. Por eso hoy en día, donde hay una alta circulación de virus, mucha gente no tiene la menor idea de dónde se contagió, Claro. porque no siempre tiene el contacto probable. Justamente eso es lo que se llama circulación comunitaria, donde uno no puede identificar cuál es la fuente de contagio. Bien, ya llevamos media hora charlando, la verdad que se pasa rápido. Tenemos el chat abierto por si quienes están escuchando tienen ganas de hacer preguntas. Yo tengo varias acá anotadas, así que tenemos para transcurrir la media hora que nos queda. Algo que me interesa mucho es, estamos en una situación de emergencia, los convocan a un grupo de expertos, expertos en un área de la medicina, digamos que nadie es experto en coronavirus en el mundo, por lo menos en SARS-CoV-2. ¿Cómo es esa interacción con la política? ¿Cómo es esa interacción con el Ministerio de Salud, con la Presidencia de la Nación? ¿Cómo es esa experiencia de estar conviviendo en un método, en un ambiente que por ahí no se habla el mismo lenguaje muchas veces? Bueno, es interesante la pregunta porque la gente tiene muchas fantasías con respecto a los grupos de expertos, ¿cierto? Como que hay una mesa gigante, es como en las películas. Claro. Yo te diría que hay, por lo menos en coronavirus, en este momento hay 3 grupos de expertos, los que estamos en nación, los que están en provincia y los que están en ciudad. Algunos están en los 2 o 3, en 2 lados o en 3 lados. Y nosotros nos manejamos, el grupo nuestro, somos un grupo de 16, somos todos médicos, salvo una bioquímica, pero también hay otros grupos de expertos con los cuales nosotros no interactuamos, que tienen que ver con otras disciplinas, como la sociología, la filosofía, que siempre nos preguntan a nosotros, ¿no está bueno incorporar estas disciplinas? Sí, está bueno, y desde ya sé que interactúan con el ministerio, pero nosotros con ellos no interactuamos. Correcto. Nosotros tenemos un chat que lo tenemos por WhatsApp entre nosotros, donde básicamente se tratan las cuestiones técnicas. ¿Cuál es el mejor concepto para dar el alta? ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo no se hace? Si hay que hacer hisopado, no hay que hacer, si hay que hacer 1, si hay que hacer 2. ¿Qué pasa con, o sea, todos trabajamos en hospitales, no son todos infectólogos, hay algunos clínicos, hay algunos terapistas, hay gente experta en emergentología, digamos, la mayoría somos infectólogos, pero no todos. Entonces, cada uno ve, nosotros tenemos más experiencia pediátrica, otros más en gerontología. Entonces, vamos intercambiando papers, sobre todo todo lo que tiene que ver con lo científico, y vamos intercambiando a través de algunos Zoom que se proponen los distintos conceptos y las distintas cosas que salen como recomendaciones del Ministerio de Salud. A nosotros nos convoca el ministro de Salud, Inés González García, con la viceministra Carla Bisotti. Bien. Ellos son los que nos convocan. Nosotros interactuamos con ellos. Tenemos un Zoom cada tanto para ponernos de acuerdo qué es lo que pensamos para empezar a pensar en las próximas etapas de la cuarentena, pero nunca decimos lo que nos parece que hay que abrir, lo que nos parece que hay que cerrar, que el conurbano habría que abrir, que la cava no. Todo eso lo deciden los gobiernos.
Y desde ya nosotros nunca interactuamos con el presidente, salvo que cuando el presidente cita al ministro de Salud, el ministro de Salud va con algunos de nosotros, que nunca va con todos, a veces va con un grupo que es un grupo más, está más allegado al ministro, que son 4 o 5 personas, y en ese momento el presidente puede hacer alguna pregunta o uno puede hacer alguna acotación. Esa es nuestra forma de trabajo. Entonces, porque la gente cree que nosotros por ahí vamos y lo llamamos a Alberto Fernández y le decimos que nos abra la peluquería, que nos abra... No tiene nada que ver. Levantan el teléfono rojo, claro, que marca directo a presidencia. Alberto, abrime acá. No, es más, nosotros no tenemos relación con él, salvo a mí particularmente me tocó ir una vez a Olivos en una oportunidad y solamente una vez. Así les tocó a varios y hay otros que van varias veces porque tienen un poco más de relación, pero nada más. No tenemos otra posibilidad ni otra forma de trabajo. Y los expertos de Cava y los expertos de provincia trabajan más o menos de la misma manera. Esa sería la forma en que nos comunicamos. Bien, acá hay dejaron una pregunta, por ejemplo, ¿hay tiene algún tipo de estrategia para usar telesalud, digamos, salud remota para enfrentar al COVID, digamos, algún tipo de Zoom como para atender pacientes o para poder diagnosticar? Hay una aplicación que es de Presidencia de la Nación, pero no sé qué... No, nosotros, cada uno de nosotros trabaja en distintos lugares, algunos en lugares públicos, otros en lugares privados, en el consultorio, en varias instancias. Y cada uno de nosotros utiliza a veces la teleconsulta y a veces la consulta viva, digamos. Nosotros muchas veces sugerimos alguna metodología de informática que pueda ayudarnos, sobre todo en la geolocalización y demás, en los pacientes, pero todas esas decisiones las toma Presidencia que no es con nosotros, sino con otros ministros. O sea, nosotros podemos dar alguna idea, pero no influimos en eso. Bien. Otra pregunta que nos llega por el chat de Instagram es si el plasma se considera tratamiento. Cuando hablamos de plasma, bueno, tenemos el plasma de pacientes recuperados y la semana pasada, y si no lo digo me van a matar porque salió de la Universidad de San Martín, ANMAT aprobó para el primer ensayo el plasma hiperinmune de Quinos. Sí. Bueno, todos estos son lo que nosotros llamamos, son tratamientos o que todos están bajo protocolo. Es decir, el plasma particularmente, para que un paciente done plasma, tiene que haber tenido la enfermedad y tiene que tener un nivel de anticuerpos que sea útil para esa persona. En muchos centros públicos y algunos privados tienen un protocolo en marcha de uso del plasma, muchas veces en situaciones que nosotros llamamos compasivas, donde el paciente está por entrar a terapia intensiva y entonces se le ofrece plasma. Y en otros lugares, como por ejemplo el que están haciendo en el Hospital Militar, el protocolo que están haciendo en el Hospital Militar, ese plasma lo utilizan en pacientes no tan graves y esa es una opción. En cuanto al suero de quino, es interesante porque es una opción más, junto con otros protocolos, que puede servir porque ya hay algún antecedente en algunas enfermedades que se utiliza directamente, es como darle los anticuerpos puestos, ¿no? O sea, darlos. Y habrá que ver cuál es la respuesta y cómo se maneja esto, porque todos estos tratamientos son bajo protocolo. Eso quiere decir que uno no está seguro si sirven o no sirven, sino que es una opción. Y para todo esto hay protocolos. Correcto. Bien. Los números preocupan, siempre se dice, bueno, está dentro de lo esperable, tal vez lo esperable preocupe. Digamos, es lógico que va a crecer, pero bueno, ¿hasta dónde puede crecer? ¿Cómo dejar crecer? ¿Cómo se debería cortar? Bueno, la verdad que nosotros siempre nos hemos manejado con lo que llamamos indicadores epidemiológicos. Bien. Los indicadores epidemiológicos son el número de casos, que sería 1, el índice de contagiosidad, que sería la capacidad de contagiar, que es el famoso RO, que todo el mundo habla del RO,
El famoso el R. R. Perfecto. R. Después, la velocidad con que se duplican los casos, que eso también tiene importancia. Y después, el sistema sanitario que pasa por las camas de terapia intensiva y por las camas de general de atención. Digamos, el valor de ocupación de camas. Exacto. Estos serían todos los indicadores. Al principio, cuando empezó todo, nosotros, la primera etapa de la cuarentena, que el objetivo era reforzar ese sistema sanitario que estaba mal, nos sirvió durante ese tiempo para hacer mucho entrenamiento, generar varios recursos con los estudios, con los kits de diagnóstico, un montón de cosas que no se hubieran podido hacer. Luego empezamos a evaluar todo esto y los casos siguieron, digamos, creciendo, pero lentamente, justamente por esa primera etapa de cuarentena que nosotros empezamos. Ahora estamos atravesando como el centro del huracán, donde nosotros vemos que hay muchos casos y acá el índice más sensible que estamos evaluando en este momento es la capacidad de las camas de terapia intensiva y la capacidad de las camas en general. Bien. ¿Por qué? Porque esa es la limitante en este momento. Sabemos que va a haber muchos casos, pero también aprendimos a manejar mejor los pacientes, establecimos criterios de alta mucho más flexibles, o sea, los pacientes se van antes, no se hacen controles de PCR como se hacía antes, que había que hacer 2 estudios. Hay muchas cosas que se fueron flexibilizando, se empezaron a tener, hay muchos pacientes en hoteles, en los domicilios ambulatorios, o sea que es como que está habiendo como un equilibrio entre uno y otro. Y obviamente sí preocupan los números porque es la capacidad del sistema sanitario. Si bien durante todo este tiempo se fueron aumentando las camas y se fueron aumentando, lo que está más finito, digamos, es el recurso humano, que para hacer un recurso humano de terapia intensiva no se puede entrenar de un día para el otro. Claro. Esa sería la limitante, porque respiradores se pueden comprar, y camas se podrían hacer, un montón de cosas, pero el recurso humano tiene un límite. Y eso es lo que nos está preocupando, sobre todo en este momento en algunos lugares del conurbano, en algunos lugares de Cava en el sistema privado. Hay varias cosas que están inquietando en este momento, por lo cual habrá que ver qué solución o qué camino damos en este momento. Todavía eso no está resuelto. Bien, y en cuanto a la cantidad de testeos que se hacen, fue también algo que se debatió mucho, que fue muy, muy polémico. ¿Se está testeando lo suficiente? ¿Estamos testeando de menos? La OMS había recomendado una positividad de un 10%. En algunos casos estamos en un poquito más, pero de nuevo, tenemos un tema que muchas veces el cuello de botella, lo hablamos hace una semana con Diego Comerci, que le hablaba de los kits que estaban desarrollando. El cuello de botella sigue siendo el hisopado y el personal que haga el hisopado. Exactamente, o sea, si vos me preguntás si estamos haciendo bien los hisopados, yo creo que estamos haciendo los hisopados que podemos hacer. Siempre podemos hacer más, y si podríamos hacer más sería mejor, pero hay como una limitación que pasa por el sistema y fundamentalmente por el personal que toma las muestras, y además, sí, el número de testeos seguro que está más bajo de lo que debería ser, porque con un 45% de positividad en vez de un 10% como es, eso significa que tendríamos que hacer mucho más. Pero nosotros tenemos un límite y siempre hemos priorizado el hisopado para el caso sospechoso. No se hace en los contactos estrechos, solamente si tienen síntomas. Cuando pasan a la categoría de caso sospechoso, ahí es cuando se hace el hisopado. En otros países se hisopa a los casos estrechos, a los contactos estrechos, pero tienen una capacidad operativa y una capacidad económica que nos supera. Claro. Bueno, y también tiene que ver con lo que hablaba al principio de cómo estaba el sistema de salud previo a la pandemia. Exactamente, tiene mucho que ver. Siguen llegando preguntas, lo cual es bueno, tenemos un público activo, me entusiasma. Está muy, muy interesante la charla y espero que esté cómoda usted también y que la esté pasando bien. Estoy muy cómoda. Perfecto.
Si una persona contrae la enfermedad, digamos, ¿por cuánto tiempo podría llegar a quedar inmune? Si se tiene algún estimativo. Se ha hablado mucho de gente que se recontagia, pero las pruebas por ahí no son todavía tan rigurosas como No, quisieran. en realidad lo que se sabe es que cuando las personas adquieren el coronavirus, no todas las personas producen anticuerpos. Claro. Entonces, muchas de esas personas no se detectan los anticuerpos, que es el nivel de anticuerpos neutralizantes, que es lo que uno mide. No quiere decir que esa persona no quede inmune, porque quizás esa persona ante el contacto con el virus salvaje, o sea, con el nuevo coronavirus, levante anticuerpos en ese momento y estaría protegido. No hay casos descritos todavía de personas que hayan contraído 2 veces la infección o que haya habido una reinfección. Sí hay casos que están en estudio donde hay aumento de PCR, disminuye la PCR, que es lo que uno mide, que mide el virus, y luego puede volver a aparecer. Eso parece ser que no es sinónimo de que el virus esté viable o que sea posible de que esté contagiado, y no se correlaciona con la parte clínica del paciente. Entonces, por ahora sigue siendo una enfermedad que por lo menos se mantendrían los anticuerpos. Los que hacen anticuerpos, aparentemente, por lo menos hasta 3 meses se podrían mantener. Después se va bajando la cantidad. No se sabe si ante el contacto con el virus vuelven a aumentar, y parecería ser que no hay reinfecciones. Con lo cual, la persona que ha tenido coronavirus no suele volver a tenerlo. Bien. ¿Esto se podría comparar, por ejemplo, con una gripe o con mismo H1N1, con las influencias, digamos? ¿Son mecanismos similares? Sí, son mecanismos similares. Lo que pasa es que el virus de influenza tiene una particularidad, que no sabemos si lo tiene que es que va cambiando todos los años. Claro. Todos los años va cambiando y hace que se tenga que cambiar la vacuna también. ¿Por qué? Porque es como que va mutando, va haciendo algunos cambios, y entonces no sirve. La persona que ha tenido esa infección probablemente no la vuelva a tener por H1N1, pero la va a tener por H3N2 o la puede tener por otro virus. Entonces es como que es muy Eso, cambiante. perdón, son lo que llaman las cepas. Las cepas que están incluidas en las vacunas, que todos los años se van cambiando según el hemisferio, según la prevalencia, la información que uno le manda a los lugares que hacen las vacunas, donde estima qué es lo que puede circular al otro año. Pero a veces el virus es como que conoce eso y entonces cambia de vuelta. Y ha habido años donde no ha habido un macheo entre la vacuna que se armó y lo que uno pensaba que iba a circular. ¿Eso se puede considerar que es algo similar con lo que pasó con el SARS-CoV-1 y el 2, o son virus totalmente diferentes? No, son virus diferentes. Son Bien. virus diferentes. No podemos saber qué es lo que Son va a de la pasar. misma familia, pero son cosas diferentes. Son, sí, no tampoco de la misma familia, pero son parecidos en cuanto a su epidemiología, te diría. Pero no son iguales. Y lo que sí son parecidos son los virus de los resfríos comunes. Eso sí, son coronavirus. Pero los coronavirus, causantes de un resfrío común. Exacto, esos perfecto. son los que siempre existieron. Bien, llega otra pregunta que tiene que ver con si se sabe, si se tiene conocimiento o si hay algún mecanismo conocido por los cuales el COVID termina siendo más grave para unas personas que para otras, que por ahí son simplemente asintomáticos, u otras personas que lo padecen con mayor gravedad, incluso a veces que no tienen que ver con cuestiones de la edad necesariamente. No, hay factores que nosotros llamamos comorbilidades o factores de riesgos. Es decir, sabemos que las personas mayores de 60 años, eso ya es un factor de riesgo. Los que tienen hipertensión, los que tienen diabetes, algunas formas de asma, no todas, o sea, las formas de asma más graves, los fibroquísticos, o sea, todos estos pacientes tienen más posibilidades de tener infecciones más graves. Y hay otros que no. O sea, cuando tienen la posibilidad, la puede tener cualquiera, y si bien es cierto que los mayores de 60 tienen más posibilidad de tener mortalidad más alta, hay mortalidad definida en otros grupos que no tienen comorbilidades, pero son las excepciones. Claro. En realidad no es lo esperable.
Y en los casos por ahí de personas mayores que estarían dentro del grupo de riesgo, que por ahí lo padecen con mayor suerte y son a veces hasta sintomáticos, ¿eso, digamos, es una cuestión de azar o se piensa que hay algún mecanismo detrás de eso? No, no hay nada demostrado. Yo tengo pacientes en la clínica, un paciente que recuerdo que tiene 99 años y que la pasó bárbaro. O sea, Claro. no, simplemente se detectó en el geriátrico que le dio positivo, lo trasladaron a la clínica y ahí está, tranquilo, sin tener ningún síntoma. Entonces, bueno, es como arbitrario, ¿no? O sea, hay algunas cosas que no están muy claras. Eh, Llevamos 6 meses de conocidos de este virus. ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto nos falta por conocer? Y si en relación, digamos, es esperable que sepamos poco, pero por ahí me dice, no, la verdad que ya hemos aprendido mucho sobre este virus, más de lo que uno esperaría, o no, la verdad nos falta muchísimo. ¿Cómo es ese panorama? Digamos, sería esperable saber poco, tal vez la ciencia nos está sorprendiendo. Yo creo que sabemos bastante más de lo que suponíamos que sabíamos y muchas otras cosas las tenemos que ir aprendiendo. O sea, por ejemplo, el mecanismo de transmisión, sabemos qué cosas son seguras que transmiten y no sabemos otras que podrían ser. La famosa transmisión a través del aire, eso Claro, es una hipótesis que está claro que puede ser, pero tiene que ser en un ambiente especial. Entonces ahí pueden tener alguna protagonismo los lugares cerrados, los lugares con mala ventilación, los aire acondicionados, un montón de cosas que aumentan. Eso lo vamos aprendiendo. Aprendimos mucho sobre la clínica. Cuando empezamos esta bien. epidemia, los pacientes Que por ahí, digamos, a la mayoría de la sociedad no se entera, pero es algo fundamental. es algo fundamental. Por ejemplo, al principio nosotros le damos, por supuesto, antibióticos a todo el mundo, pero no los anticoagulábamos, como hacemos Ok, ahora en muchos casos. Ahora les damos corticoides cuando tienen menos de una saturación del 93%, cosa que no estaba tan escrito ni tan normatizado, pero lo fuimos aprendiendo. También aprendimos de muchos errores que tuvieron en Europa y que ellos fueron aprendiendo y nos las fueron transmitiendo. Ahí tiene mucho que ver el tema de la ciencia, ¿ves? Eh, en medio de la pandemia empezaron a salir muchos artículos, muchos papers, que antes era muy difícil que se aprobaran. Eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja que tiene es que uno se entera rápidamente de muchas cosas. estamos Y la hablando de los desventaja famosos de todo. preprint, digamos, los papers sin Exacto, publicar y exacto, que que es no tienen. importante porque estamos hablando en una universidad. Correcto, sí, sí. El tema es que, digamos como que el problema que eso puede traer es que hay una experiencia que se transmite que no está tan controlada y que puede ser que no haya tenido todos los controles que se tienen cuando se hace una publicación, donde hay revistas que para publicar digamos, es dificilísimo y sin embargo ahora se van publicando. Entonces yo creo que esa fue la diferencia, pero también nos sirve, sobre todo en la práctica clínica, que es lo que uno quiere para salvar al paciente, se publican muchas cosas que van pasando y uno va aprendiendo sobre la marcha. Después, si uno se quiere hacer un poco más, digamos, estar un poco más seguro, tiene que ser mucho más preciso todo. O sea, ahí es donde uno tiene que ejercer cierta crítica y no tragarse todo lo que uno lee. Claro, Y en otra cosa importante es que a raíz de esto, que es un problema mundial que todo el mundo quiere solucionar, es que se hizo la investigación rapidísima, nunca vista, sobre las vacunas. Porque las vacunas, desde que aparece la idea de una vacuna hasta que la vacuna sale, pasan como 10 años. Y sin embargo, ahora se hizo todo mucho más rápido y de alguna manera ya hay vacunas que están en carrera para pasar a lo que nosotros llamamos fase 3, que es cuando están en estudio con seres humanos, y que nos va a ayudar mucho. Pero también eso tiene una contra. O sea, yo veo muchas veces como en los medios de comunicación se habla de los papers. Entonces empiezan a decir, la vacuna tal de tal dio una efectividad y una eficacia. Y nosotros nos pasamos años de nuestra vida para entender lo que es eficacia y efectividad. Y de pronto ver a una
periodista o una locutora hablando de la efectividad y la eficacia, que la gente no entiende nada, y de pronto, ¿pero sirve o no sirve? Entonces vos decís, bueno, si tiene una eficacia sirve, y no, eso es como peligroso. O sea, por un lado está bueno que se publiquen cosas y que salga rápido, y por el otro lado no está bueno que la gente tenga acceso a un idioma que no conoce y que puede malinterpretar. Entonces, esto es lo que pasa en las pandemias, es la comunicación en tiempos de pandemia. Digamos, hoy estamos en un laboratorio con las paredes de cristal y estamos viendo lo que pasa en la cocina Exacto. de la ciencia. Nos quedan 4 minutos, así que, a ver, rapidito me preguntan si tiene alguna idea de implicancias psicológicas para los niños, tanto tiempo de encierro, de no poder salir a correr, ir a la plaza o hacerlo con otros cuidados. Sí, es muy importante eso. Yo creo que los chicos son los grandes perdedores en esta pandemia en general, y por suerte nos habilitaron a que los saquemos a pasear, que eso sí fue una lucha que hicimos varios de nosotros, convencidos de que había que sacarlos, aunque sea un ratito, porque los chicos tienen, más allá de que no todos tienen la posibilidad de tener un patio o un jardín o algo que puedan moverse, también tienen la fantasía de saber qué es lo que hay afuera. Claro. Yo salgo y me va a comer el coronavirus. Entonces, es como que, y las comunicaciones están hechas para los adultos, no para los chicos en general. Entonces, esto es un problema psicológicamente de algunos chicos que no quieren salir, han perdido mucho, los adolescentes han perdido sus compañeros, los más chicos se tienen que amoldar a la modalidad del colegio a distancia, que no todo el mundo tiene la capacidad de amoldarse, y bueno, esto psicológicamente los ha influido mucho y me parece que eso es un riesgo que, bueno, vamos a tener que recuperarlo con el tiempo y supongo que lo antes que podamos. Claro. Esta es una pregunta a título personal, pero es una duda que tengo. ¿Cuánto tengo que lavar las cosas que traigo del súper? Digamos, yo estoy un poco obsesionado con eso y limpio todo. Por ahí estoy exagerando un poco, pero ¿qué se sabe finalmente del coronavirus en superficies? La verdad que lo que se sabe es que es poco probable que las superficies puedan condicionar la infección en el ser humano. Estoy perdiendo una pelea en casa con esto. Bueno, entonces yo te voy a decir en secreto, yo lo único que hago cuando vengo del supermercado es sacarme el barbijo, sumergirlo en agua con detergente y lavarme las manos, no hago otra cosa. Bien. Si alguien quiere hacer otra cosa está bien, no está mal, pero todo tiene que ser sin exagerar y de alguna manera no hay comprobado la posibilidad de que sea a través de las superficies, por más que se sabe que el coronavirus se mantiene en algunas superficies, pero eso no es sinónimo de que infecte. Bueno, empezaré a lavar un poquito menos a partir de ahora. Nos queda 1 minuto y medio, así que para ir haciendo un cierre, si tiene alguna reflexión, algunos cuidados, algo que nos quiere decir, la verdad que estamos muy agradecidos. La charla resultó muy buena. Tengo un papel acá con un montón de cosas anotadas y ni un cuarto de todo lo que tenía anotado pudimos charlar. La verdad que estuvo muy bueno y le agradecemos este tiempo. Así que si tiene alguna reflexión, Carlota, para dejarnos de cierre. No, la reflexión que tengo es la misma que estuvimos diciendo, que en esta etapa tenemos que cuidarnos, no vamos a tener un policía al lado que nos diga todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer nosotros, lo tenemos que aprender, lo tenemos que enseñar a nuestros hijos, aprender que nuestros hijos nos enseñan a nosotros, porque los chicos son mucho más vivos de lo que nosotros pensamos y entienden y transmiten mucho mejor. Y me parece que tenemos que tener fe de que, como ya dije, todas las pandemias terminan, esta es una etapa difícil y tenemos que bancarlas entre todos, tratando de sobrellevarlo lo mejor posible. Eso es lo